Hola youtuberos, hoy voy a hablarles sobre un tema interesante, polémico y muy extraño, que es la combustión espontánea humana. ¿Qué es la combustión espontánea humana? Bueno, como su nombre lo indica, es cuando un cuerpo arde en llamas, es cuando un cuerpo se prende en fuego inesperadamente, espontáneamente y sin ninguna causa aparente. Esto entra en el ámbito de lo extraño, de lo sobrenatural. Bien, este fenómeno fue muy conocido y muy popular en los siglos XVIII y XIX. Incluso algunas personas famosas como el novelista Charles Dickens se sintió muy fuertemente atraído por el tema. Examinó de cerca algunos casos de combustión espontánea y algunos los pasó a sus novelas, a sus libros. Creo que hay uno de ellos fue La casa desierta, que escribió en 1852 y ahí plasmó la muerte de Crook como un caso de combustión espontánea. Uno de los casos primeros que se dio a conocer sobre este fenómeno fue el de la muerte de la condesa Cornelia Bandy. Ella tenía 62 años. Esto sucedió en abril de 1731, cerca de Verona. Según parece, la condesa se había acostado después de cenar y se quedó dormida después de conversar varias horas con su doncella. Por la mañana, la doncella volvió a despertarla y presenció una escena horripilante. La habitación estaba cubierta de hollín y el suelo cubierto de un líquido pegajoso. De la parte inferior de la ventana goteaba un extraño líquido amarillo y grasiento que olía de forma poco usual. La cama, que no había sufrido daños, tenía las sábanas vueltas, indicando que la condesa se había levantado. A 1,5 metros de la cama había un montón de cenizas, 2 piernas intactas, con medias, entre las que yacían el cerebro, la mitad de la parte trasera del cráneo, el mentón y 3 dedos ennegrecidos. Todo el resto eran cenizas que, si se tocaban, dejaban en la mano una humedad grasienta y hedionda. Quizá la característica más común de la combustión espontánea sea la gran velocidad con que se produce. Muchas víctimas fueron vistas con vida pocos momentos antes de que el fuego sobreviniese desde la nada. Un cirujano llamado Battaglio, era italiano, relató la muerte de un cura llamado Bartolí en la ciudad de Fileto, ocurrida en 1789. Vivía con su cuñado y en cierta ocasión se hallaba solo leyendo un libro de oraciones en su cuarto. De pronto se le oyó gritar. Los que acudieron en su ayuda lo encontraron en el suelo, envuelto en una pálida llama que se apagó al acercarse a ellos. Bertolli llevaba una túnica de tela debajo de sus vestidos, cerca de la piel, y enseguida se comprobó que la ropa de encima se había quemado, dejando intacta la túnica. Debajo de la túnica la piel del tronco no estaba quemada, pero colgaba de la carne a jirones. Algunos autores deducen que el fuego debe desarrollarse con extrema rapidez, puesto que las víctimas se hallan a menudo sentadas tranquilamente como si nada hubiese ocurrido. Otra de las características de la combustión espontánea es la extrema intensidad de calor que genera. En circunstancias normales es muy difícil quemar un cuerpo humano, máximo si está vivo, y los cuerpos de las personas que mueren envueltas en llamas normalmente solo sufren daños parciales o superficiales. Todos los expertos afirman que la reducción de un cuerpo humano a un montón de cenizas calcinadas requiere una gran cantidad de calor y que se debe echar combustible y mantener el fuego durante horas. A pesar de ello, los crematorios suelen incluso moler los huesos que quedan. A raíz de un caso de combustión espontánea, el doctor Wilton M. Krugman, que es antropólogo forense de la Universidad de Pensilvania,
declaró que había visto cuerpos quemando en un crematorio durante 8 horas a 1110 grados centígrados sin que hubiese ningún indicio de que los huesos se calcinasen o se hiciesen polvo, y que se necesita una temperatura de unos 1650 grados centígrados para que los huesos se fundan y se volatilicen. En el caso de Leon Eville, de 40 años, que fue encontrado completamente quemado en el interior de su coche cerrado en Arcis-sur-Aube, Francia, en junio de 1971, el calor había fundido los cristales del coche. Se calcula que un coche al quemarse alcanza una temperatura aproximada de 700 grados centígrados, pero que para que se funda el cristal, la temperatura tiene que superar los 1000 grados. En los casos de combustión espontánea, nos encontramos repetidamente con otro extraño fenómeno: la localización del calor. Los cuerpos abrasados se hallan estirados en camas intactas o sentados en sillas ligeramente quemadas o con los vestidos en perfecto estado. Otro caso fue el de una anciana señora de costumbres extravagantes, y esto sucedió en 1905. La policía irrumpió en una casa de la que salía humo y encontró un pequeño montón piramidal de huesos humanos calcinados encima del cual se hallaba un cráneo, en el suelo y delante de la silla. Todos los huesos habían sido completamente quemados y carbonizados. Cada partícula de tejido blando se había quemado y, sin embargo, un mantel que estaba a 3 pies de los restos se hallaba intacto. Curiosamente, el techo estaba también quemado, como si la mujer se hubiese convertido en una antorcha de fuego. Otro caso, recogido por el Daily News el 17 de diciembre de 1904, describe cómo la señora Cochrane de Falkirk fue encontrada muerta por quemaduras en su habitación y totalmente desfigurada. No se escuchó ningún grito, ningún chillido, ninguna queja, y muy pocos objetos resultaron quemados. El fuego no estaba encendido. Se encontró su cuerpo carbonizado sentado en una silla, con cojines a su alrededor. El segundo caso, relatado en el Madras Mail del 13 de mayo de 1907, se refiere a una mujer del pueblo de Manner, cerca de Dinapore. Se había quemado su cuerpo, pero no sus vestidos. 2 guardias la encontraron en una habitación intacta y llevaron el cuerpo aún ardiente al magistrado del distrito. En 1841, el British Medical Journal publicó el discurso que el Dr. F.S. Reynolds dirigió a la Sociedad Patológica de Manchester en relación a la cuestión de la combustión espontánea. A pesar de que rechazaba la idea de la combustión espontánea, admitió la existencia de casos desconcertantes y citó un ejemplo extraído de una experiencia personal: una mujer de 40 años que había caído cerca de una chimenea. Fue encontrada a la mañana siguiente, aún ardiendo. Lo que le sorprendió fue el daño que habían sufrido las piernas. El fémur estaba completamente carbonizado y envuelto en medias intactas. Las articulaciones de las rodillas estaban abiertas. Algunos especialistas de combustión espontánea se han planteado el hecho de que las víctimas no gritan ni luchan. Es algo más que un simple quemarse. Existen algunos elementos psíquicos que preceden o acompañan a este hecho y que podrían explicar la apatía o incapacidad por parte de las víctimas supervivientes de explicar lo que les ocurrió. Por ejemplo, el Hull Daily Mail del 6 de enero de 1905 describió cómo una anciana mujer, cuyo nombre era Elizabeth Clark, fue encontrada una mañana con quemaduras mortales sin que su cama en un hospital de Hull registrase marcas de fuego. No se había oído ningún grito ni ruido de lucha a través de las mamparas. La mujer fue incapaz de dar un relato coherente de su accidente y murió poco después. La combustión humana espontánea ha recibido las críticas muy duras por parte de la ciencia. El gran pionero de la química
el barón Justus von Liebig escribió una apasionada refutación de las combustiones preternaturales o espontáneas, basándose en el argumento de que nadie las había visto. Como hombre de ciencia, consideraba las pruebas históricas como un dato no comprobado de la creencia en la combustión espontánea, más que como pruebas reales de muertes por incendio espontáneo. Además, se lamentaba de la falta de testigos expertos y no tomaba en cuenta otros testimonios porque proceden de personas ignorantes, sin experiencia en la observación y llevan en sí mismos la marca de no ser dignos de confianza. Sus palabras. Por otra parte, han sido varios los intentos de dar una explicación científica a este fenómeno de la combustión espontánea. Entre ellos destaca el de algunos médicos de principios de siglo, pioneros de la patología. Según su teoría, en ciertas condiciones el cuerpo puede generar gases que se queman al entrar en contacto con el oxígeno. Así, por ejemplo, el ilustre científico barón Karl von Reichenbach escribió sobre el miasma de putrefacción de los cuerpos humanos. Sin embargo, Liebig no encontró pruebas de que este gas existiese en cuerpos sanos o enfermos, ni siquiera en la putrefacción de cuerpos muertos. Dixon Mann y W. A. Brent, en su Forensic Medicine and Toxicology de 1914, explicaron el caso de un hombre obeso que murió 2 horas después de ingresar en el Hospital Guy de Londres. Esto fue en 1885. Al día siguiente se encontró su cuerpo muy hinchado, con la piel distendida y completamente lleno de gas, a pesar de que no había señales de descomposición. Cuando se le pinchó en la piel, el gas salió y se quemó con una llama parecida a la del hidrógeno. Ardieron simultáneamente más de una docena de llamas. Si el hombre hubiese muerto en su casa, cerca de un fuego, hubiéramos tenido otro caso de combustión espontánea. De todas maneras, un gas de este tipo dentro de los tejidos del cuerpo sería fatalmente tóxico y provocaría una grave enfermedad o incluso la muerte de la víctima. Normalmente estos síntomas no se manifiestan. A menudo las víctimas han sido vistas vivas poco antes de que se quemaron. Esta teoría tampoco sirve para explicar el hecho de que los vestidos permanecen muchas veces intactos sobre el cuerpo carbonizado. Como otra alternativa a la teoría de la enfermedad, podríamos considerar que ciertas funciones orgánicas o mecánicas de los procesos del cuerpo están alteradas. Ivan Sanderson y antes que él Vincent Gaddis estudiaron la formación de fosfágenos en el tejido muscular, en especial la vitamina B1. En ciertas personas sedentarias, el fosfágeno, compuesto similar a la nitroglicerina y de formación endotérmica, podría acumularse en cantidades anormales, de manera que los cuerpos se volvieran fácilmente combustibles. Esto podría explicar la propensión de algunas personas a arder, pero falta aún identificar el porqué de la chispa de encendido. Los casos de combustión espontánea que afectan a varias personas a la vez son muy raros. El barón Liebig pensó que el hecho de que se produjesen simultáneamente varios casos de combustión espontánea refutaba la citada teoría de la enfermedad, puesto que según su experiencia, una enfermedad no seguía nunca el mismo curso en 2 o más personas en cuanto a síntomas, culminando con sus muertes simultáneas. Ciertamente, ninguna de las enfermedades sugeridas provoca tales efectos. En la mayor parte de testimonios sobre combustión espontánea, el escepticismo es el que domina. Si contamos con un considerable número de casos, ha sido gracias a los esfuerzos de personas como Charles Fort. Él fue el primero que se ocupó de compilar relatos de fenómenos extraños. La fuente principal de donde se ha extraído esta información han sido los periódicos y sobre todo las revistas médicas. Son los médicos forenses y sus ayudantes quienes tienen la poca envidiable tarea de enfrentarse con pruebas que parecen contradecir las leyes físicas y las opiniones médicas. Es inevitable
que en los informes que ellos redactan se hagan suposiciones acerca de tropezones con estufas, chispas, fumadores descuidados o en el caso de niños de juegos con cerillas. Sin embargo, fue el interés médico-legal el que mantuvo viva la idea de la combustión espontánea, junto con los patólogos que confirmaron primero el fenómeno y después lo rechazaron en favor de la combustión preternatural. Además, cabía la posibilidad de que un asesino simulara una combustión espontánea para ocultar su crimen. Uno de los primeros casos ocurrió en Reims en 1725, cuando Jean Millet, un posadero, fue acusado de mantener relaciones con una bella criadita y de matar a su mujer. Esta, que bebía a menudo, fue hallada una mañana a unos 30 centímetros de la chimenea. Según se dijo entonces, solo una parte de la cabeza, con una porción de las extremidades inferiores y unas pocas vértebras, habían escapado a la combustión. Unos 45 centímetros del pavimento debajo del cuerpo se había consumido, pero una artesa y un mortero, que estaban muy cerca, no habían sufrido daños. Un joven médico ayudante llamado Lecat se hospedaba en la posada y logró convencer al tribunal de que esta no era una muerte ordinaria por quemaduras, sino una visita de Dios a la mujer borracha y un resultado obvio de empaparse las tripas con alcohol. Millet fue declarado inocente y Lecat se transformó en un médico distinguido que publicó una memoria acerca de la combustión espontánea. Más de un médico podría contar que a lo largo de su carrera ha observado combustiones fatales y misteriosas, aunque dichos informes suelen surgir de manera espontánea y casual y no suelen reflejarse en la prensa. Según la experiencia de algunos médicos, se presenta aproximadamente una vez cada 4 años. De hecho, los modernos investigadores de la combustión espontánea desmienten la idea de que el fenómeno sea tan poco frecuente como sugieren algunos comentaristas. Existen cada vez más casos testificados por médicos y patólogos, y su número aumentaría probablemente si se pudiera eliminar el temor al ridículo que conllevan los temas que, como este, desafían las leyes científicas comúnmente aceptadas.